Continuamos con esta explicación de este tema con un paralelo, ¿no? Entonces estábamos mirando para que estos señores se distribuyan de una manera adecuada la potencia, es decir, que ninguno de los dos se sobrecargue, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero 80, que este de 50, este de 30, entonces para que eso se cumpla, las SC deben ser iguales, o las impedancias en por unidad, ¿sí? Recuerden que esta SC es la misma impedancia en por unidad, deben ser iguales. Pero dice, si no son iguales, el transformador de menor potencia debe tener la SC mayor para que la potencia se distribuya de manera, o sea, proporcional. ¿Qué quiere decir? Sea proporcional, bueno, esto me queda ahí como raro, ¿no? Debe tener la SC mayor para que la potencia no sobrecargue mejor. Porque para que se distribuya de manera proporcional deben ser iguales. Para que la potencia no sobrecargue al de menor, no sobrecargue al de menor potencia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, ustedes buscaron la impedancia en por unidad o la SC de los transformadores. Entonces resulta que este es 8 y este es 10. Así sirve. No son iguales. Lo ideal es que sean iguales. Pero si son cercanas y el de menor potencia tiene la mayor SC o la mayor impedancia en por unidad, no sirve. Entonces, por ejemplo, esto serviría. ¿Qué no serviría? Por ejemplo, usted busca la hoja de características y la impedancia en por unidad este es 10 y este es 8. Así no nos sirve. ¿Y por qué? Porque si la SC o la impedancia por unidad, ¿cierto? Del de menor potencia es menor, ese va a asumir más carga. Entonces puede ser que este señor, ejemplo, de 47 y este de 33. Entonces mientras este asume menos carga, este asume más de la nominal, ¿no? ¿Por qué sea eso? Y una vez miramos el análisis. Entonces resulta que cuando yo en paralelo dos transformadores, eh, el circuito equivalente sería el siguiente. Entonces, este sería la resistencia de corto del primer transformador, la reactancia de corto del primer transformador, ¿cierto? Cuando yo en paralelo, entonces por fase, es como si yo llegara con el otro transformador, la otra impedancia, y las conectara en paralelo. Esto es lo que estoy haciendo, uniendo la entrada, el voltaje 1 y el voltaje salida. ¿Dónde estarían los circuitos de tanque? Bueno, o el circuito del núcleo. Para el transformador 2, podemos dibujarlo acá, ¿no? Entonces aquí estaría la pérdida en el núcleo transformador 2, la reactancia de magnetización del transformador 2 y equilateral. ¿Y dónde estaría el otro? Pues el otro también estaría ahí, lo puedo sacar aquí también, que es un nodo común. Entonces aquí estaría la resistencia y la reactancia de magnetización del primer transformador. Este sería el voltaje de entrada y este sería el voltaje de salida. Como me interesa es las corrientes que salen del transformador, las potencias y demás, vamos a despreciar aquí los elementos de pérdidas en el núcleo y reactancia y magnetización de los dos transformadores. ¿Y por qué? Porque es que estos elementos todos comparten el nodo de B1. Entonces, si yo quiero resolver la corriente que va hacia la carga o cómo se distribuye la potencia, no miro esto. ¿Por qué? Porque el nodo aquí se alimenta ¿con quién? Con B1. Entonces, tendría un circuito simplificado que sería la impedancia de corto de los dos en paralelo. Y aquí está B1 y aquí está B2'. ¿Qué es el voltaje que va a alimentar la carga? Recuerden que nosotros, para transformadores trifásicos, trabajamos con el circuito equivalente de fase. Esta sería la impedancia de carga, ¿cierto? Vista desde el primario. Aquí tenemos la impedancia de corto del transformador 1, aquí tenemos la impedancia de corto del transformador 2, que es la suma de, obviamente, resistencia más reactancia, resistencia más reactancia. Esta es la corriente que sale hacia la carga vista desde el primario, y aquí entonces tendríamos la corriente que asume cada uno de los transformadores. ¿Qué pasa? Pues que en ese paralelamiento se deben cumplir dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? Que nos van a permitir resolver esto.
Bueno, si son 3 transformadores en paralelo, pues serían aquí otra rama, y si son 4, pues otra rama. ¿Cuáles son las ecuaciones que se deben cumplir? El LSK, la corriente que es el transformador 1 más la corriente que suministra el transformador 2 es igual a la corriente de la carga. Si estamos en el primario, pues este niño viste del primario. ¿Y cuál es la otra ecuación? Pues que 2 transformadores en paralelo, o 2 elementos en paralelo, su voltaje es el mismo. ¿Cuál será el voltaje que se cae a través del primer transformador? La corriente 1 por la impedancia de cortocircuito 1. ¿Y eso tiene que ser igual a quién? A la corriente de cortocircuito del transformador 2. Los voltajes entre este punto y este punto para los dos son iguales. Estas son las dos ecuaciones que nos permiten resolver en paralelamiento. Sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo podemos resolver teniendo la corriente de la carga. Ahora bien, si fueran 3 transformadores, pues tendría otra rama aquí. Y entonces tendría I1 más I2 más I3 igual a la corriente de la carga. Y tendría I1 por Z1 igual a I2 por Z2. Igual I2 por Z2 igual a I3 por Z3. Y ahí tendría 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se puede resolverse. Y así sucesivamente si tengo 4, 5, 6 transformadores. Por lo general, hasta 2, ¿no? Mucho, mucho hasta 3 transformadores en paralelo. Bueno, pero estamos tratando de explicar esto, ¿no? ¿Por qué las SC tienen que ser iguales? Bueno, vamos a mirar aquí esta ecuacióncita. Yo tengo que la corriente 1 por la impedancia de cortocircuito 1 tiene que ser igual a la corriente 2, o sea, del transformador 2 por la impedancia de cortocircuito del transformador 2. Los voltajes deben ser iguales, ¿no? O sea, la caída de potencial que habría entre este y este señor tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el emparalelamiento, obviamente, es la conexión tanto por arriba como por abajo, ¿no? ¿Cierto? Por la entrada, aquí suponiendo es esto, ¿no? ¿Listo? Línea 1, línea 2, línea 3, pues tenemos que quitar línea 1, línea 2, línea 3, ¿no? Ya ahorita o en la siguiente clase hablamos de cómo se haría esto físicamente, ¿no? Porque aquí tenemos que alimentar con la misma secuencia, ¿no? No es que yo agarre las líneas que yo quiera y las inyecto acá como yo quiera, ¿no? Porque estos voltajes tienen que ser todos igualitos, ¿no? Bueno, entonces la caída de potencial dentro de los transformadores tiene que ser igual porque están conectados en paralelo, ¿ya? Ahora, nosotros habíamos visto en la clase anterior que la cargabilidad de un transformador era la corriente, ¿cierto? Del secundario referido al primario sobre la corriente nominal, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto en términos de la cargabilidad de cada transformador. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que I1 y I2 son las corrientes que salen del transformador hacia la carga, ¿cierto? Es decir, las I2 referidas. Entonces, si yo despejo, entonces me quedaría que I2 referida sería la cargabilidad por I1 nominal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente 1 del transformador sería la cargabilidad a la que opera el transformador 1 con respecto de multiplicado por su corriente nominal, ¿cierto? Lo tenemos aquí, corriente del transformador 1 nominal. Y la corriente del transformador 2 sería igual a ¿quién? A la cargabilidad que tiene el transformador 2 por la corriente del transformador 2 nominal, ¿cierto? Entonces, si reemplazo esto acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que la cargabilidad del transformador 1 por la corriente del transformador 1 nominal por la impedancia de corto del transformador 1 será igual a ¿quién? A la cargabilidad del transformador 2 por la corriente del transformador 2 nominal por la impedancia de cortocircuito del transformador 2. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esta ecuación y la multiplico por 100 y la divido entre el voltaje nominal del transformador? ¿De cuál transformador? Del que sea. Como es Elo, los transformadores tienen que tener la misma transformación. Entonces, el voltaje nominal es el mismo para los dos. Entonces, esa multiplicación me va a quedar lo siguiente. Cargabilidad 1 por la corriente del transformador 1 nominal por la impedancia de cortocircuito del transformador 1 por 100 dividido entre el voltaje nominal del transformador es igual a ¿quién? A cargabilidad 2 por la corriente del transformador 2 nominal por la impedancia de cortocircuito del transformador 2 por 100
dividido entre el voltaje nominal. Bueno, ¿para qué hizo eso, profe? Pues porque cuando nosotros repasamos ayer la teoría, bueno, en la clase anterior, la teoría de las SCC, fíjese que, ¿quién es SC? El voltaje de cortocircuito sobre el voltaje nominal por 100. ¿Y esto quién es? Pues, ¿quién es el voltaje de corto? Cuando yo miro la prueba de corto, ¿cierto? Me doy cuenta que el voltaje de corto fue con el que yo alimenté la prueba. Pero si yo miro el circuito, me doy cuenta que es multiplicar corriente por impedancia. Entonces, esto es como tener la corriente de cortocircuito por la impedancia de corto por 100 dividido entre el voltaje nominal. Pero la corriente de cortocircuito, ¿qué dice la prueba? La prueba nos dice, la corriente de cortocircuito tiene que ser la corriente nominal. Entonces significa que la SC es ¿quién? Corriente nominal por impedancia de corto por 100 sobre Bn. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Corriente nominal del transformador 1 por su impedancia de corto por 100 sobre el voltaje nominal. Quiere decir que esta ecuación sería la cargabilidad del transformador 1 por la SC del transformador 1 igual a la cargabilidad del transformador 2 por, y esto sería la SC del transformador 2. Recordemos que la SC es la misma impedancia por unidad. ¿Qué es impedancia por unidad? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero se los digo y se los repito porque más adelante, cuando ustedes entiendan sistemas en por unidad, entonces se van a dar cuenta de lo importante que es esto. Entonces, ¿qué pasa? La cargabilidad 1 sobre la cargabilidad 2 va a ser igual a ¿quién? A la SC2 sobre la SC1. ¿Qué quiere decir eso? Que la proporción de cargabilidad, ¿qué era la cargabilidad? El porcentaje de carga del transformador, ¿no? Recordemos que si yo digo que la cargabilidad es 100%, significa que el transformador opera a plena carga, al 100% de su carga, ¿no? Entonces fíjese que esta ecuación, ¿qué nos está diciendo? Que la cargabilidad 1 sobre la 2 es igual a la relación de las SC pero invertidas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, para nuestro caso en particular, supongamos que aquí está 10 y 8. ¿Qué nos dice la ecuación de abajo? Significa que la cargabilidad 1, que sería el transformador más grande, sobre la cargabilidad del transformador 2, que es este señor, el más pequeñito, es igual a la relación de las SC, pero al revés, ¿cierto? Es decir, aquí iría la SC2 y aquí iría, bueno, anotémosla aquí, la SC2, aquí la SC1. ¿Qué significa? Número. Con esta selección que yo coloqué aquí 10 y 8, que ya sé que va a estar mal, ¿cierto? Sería 8 dividido en 10. ¿Cuánto me da eso? 0.8. Y si yo despejo la cargabilidad 1, sería 0.8 de la cargabilidad 2. ¿Qué significa esto? Que si este señor opera al 100%, 30 kVA, entonces si este señor opera al 100%, 30 kVA, el 1 va a operar al 80%, es decir, 40 kVA. Entonces, ¿qué pasa? Si este señor me da 30, este señor me da 40, pero la carga, ¿cuánto era? La carga era 10 más, ¿no? Porque 40 y 30, 70. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este señor va a tener que asumir un poco más de carga, ¿cierto? Supongamos que el factor de potencia es 1. ¿Cómo quedaría la ecuación? Nos diría, bueno, la cargabilidad del transformador 1 por 50 kVA más la cargabilidad del transformador 2 por 30 kVA, supongamos que todo opera al mismo factor de potencia, carga y los dos transformadores, para poder hacer esto, ¿no? Porque recordemos que la potencia aparente es un fasor. Vamos a asumir que están en el mismo factor de potencia, el factor de potencia igual para todos, para poder hacer esto. ¿Ya? ¿Tiene que dar cuánto? 80 kVA. Pero yo sé que la cargabilidad 1 es 0.8, la cargabilidad 2 es 0.8 por 50, ¿cierto? Por la cargabilidad 2 más 30 por la cargabilidad 2 es igual a 80. 0.8 por 50, 40. 40 más 30, 70. La cargabilidad 2 sería 80 kVA sobre 70 kVA. Y eso nos daría que la cargabilidad 2 sería 80 sobre 70. 80 dividido en 70, ¿cuánto nos da? 114.
0.28%, ¿no? Ya multiplicándolo por 100. ¿Qué significa? Que para dar estos 80 kVA, este señor trabajaría al 114% y este aquí trabajaría, entonces 0.8 por esa cargabilidad. La cargabilidad 1 sería 0.8 por 114.28. ¿Cuánto nos da eso? 0.8 por 114.28. 91%. Entonces, fíjese que si el menor tiene una S menor que el de mayor capacidad, ese señor se va a sobrecargar. ¿A cuánto está operando? Al 114%, mientras que el otro opera al 91%, ¿cierto? 30 por 114 significa que este señor opera 34.2 kVA. Y este señor a 45 punto algo. Entonces uno se sobrecarga, el otro no está cargado del todo. Entonces por eso se da esta condición. ¿Cómo deben ser las SC? Igualitas, ¿cierto? Si las SC son iguales, este y este señor se cancelan y nos da que cargabilidad 1 es igual a cargabilidad 2, o sea, se cargan en la misma proporción. Si este es 100%, este estará al 100%. Si este está al 50%, este estará al 50%, ¿no? Ahora, si no las puedo conseguir iguales, ¿qué debo hacer? Debo garantizar que el más grande tenga la SC menor. Así este señor va a subir un poquito más de carga que el más pequeño. Y entonces, ¿quién se va a sobrecargar? Se va a sobrecargar un poquito el grande. Y el pequeño va a estar sin carga, sin la carga nominal. ¿Bien? Entonces, esa es la condición. Esta es la condición. ¿Listo? Que las SC deben ser iguales. Ahora, para realizar físicamente esa conexión, ¿cierto? Entonces, el grupo de conexión igual, el índice horario igual, la relación de transformación igual, las SC deben ser iguales, ¿cierto? Pero para realizar físicamente esa conexión también se debe cumplir que se deben alimentar con la misma secuencia. Los transformadores con la misma secuencia. Y por último, verificar las diferencias de potencial. Alimentar los transformadores con la misma secuencia. ¿Qué significa? Recuerden que en ingeniería eléctrica tenemos, bueno, en los sistemas trifásicos, tres tipos de secuencias. Secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia homopolar, ¿cierto? Que eso hace referencia al orden en el que van apareciendo las líneas, si nosotros lo viéramos en un analizador de red, ¿cierto? Cuando yo hablo de secuencia positiva, ¿qué es secuencia positiva? Bueno, que si el fasor de la fase A está aquí, la fase B va a estar, hagámoslo con retie. ¿Qué dice el retie? Póngale colores, ¿no? Amarillo, azul y rojo, ¿no? Entonces, si la fase A está acá, la fase B tiene que estar 120 grados atrás. Y la fase C estará 120 grados adelante. Eso es secuencia positiva. Eso es secuencia positiva. ¿Y por qué? Porque si usted coloca un observador, ¿cierto? A ver, ¿qué pasa con eso? Recuerden que los fasores giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué va a ver el observador? Que pasa la tensión A, después la tensión B y después la tensión C. ¿Qué es eso? Secuencia, la que nosotros conocemos como positiva. Entonces, si nosotros vemos eso en un analizador de red y miramos las tensiones, lo que vamos a ver en el oscilograma es que primero aparece la tensión A, después aparece la tensión B y por último, ¿cierto? Aparecería la tensión C y eso es secuencia positiva. Entonces el nombre que le damos, R, yo le quiero dar estos nombres, RS y T. ¿Qué tipo de secuencias? Positiva. Los sistemas de potencia deben operar en este tipo de secuencia. Entonces las máquinas se deben conectar en secuencia positiva. ¿Cuál es la secuencia negativa? Entonces, esto es repaso ya de circuitos, ¿no? ¿Cuál es la secuencia negativa? Entonces, si yo tengo por aquí la fase A, ¿dónde está la B? Ah, la B la voy a encontrar 120 grados adelante. Entonces, por aquí estaría la B. Profe, ¿por qué colocó ahí la fase A?
No, pues la quiero colocar en esta dirección, ¿cierto? No importa, eso sería el desfase inicial, ¿no? Es como cuando usted va y mira en el analizador o en el osciloscopio. Ya en el osciloscopio no le aparece el eje, ¿no? Estos ejes los coloca uno, ¿no? En el osciloscopio, ¿qué va a ver usted? Este, ¿cierto? Aquí yo coloqué A en referencia de 0, entonces empezaría ahí, ¿cierto? Pero yo puedo colocarlo en otra referencia, como lo estoy haciendo ya, ¿cierto? Este es A, este es B y este es C. ¿Qué pasó? Se invirtió B con C. Entonces, si yo coloco un observador, ¿cierto? A que me diga cómo es el orden de esas fases, pero recuerde que esto gira en sentido contrario en las manecillas del reloj. Entonces, ¿quién pasa primero? A, después ¿quién pasa? C, y después ¿quién pasa? B. ¿Qué secuencia es? ACB. Recuerden que esa secuencia positiva, o sea, allá en circuitos también la llamaban secuencia directa, o secuencia 1, o secuencia ABC, ¿cierto? Y acá, bueno, allá en circuitos también a la secuencia negativa, entonces, ¿qué nombre le decían? Bueno, secuencia inversa, o secuencia ACB, ¿cierto? O secuencia 2. Entonces, si nosotros vamos a un oscilograma, ¿cierto? Ya conectamos el analizador de red, y miramos un sistema en secuencia negativa, ¿qué esperaríamos ver? Esperaremos que pasa primero la fase A, ¿cierto? Y después, ¿quién pasa? Después pasa el AC, ¿cierto? Y después, ¿quién pasa? Después pasa la, la B, ¿cierto? Se invirtió. Profe, ¿no es posible que pase primero la B? Sí, claro. Entonces, mire aquí, coloque un observador, aquí a mirar. ¿Quién pasa primero? Mirar esto, ¿no? ¿Quién pasa primero? La B. ¿Quién pasa después? La A. ¿Quién pasa después? La roja. Y entonces, profe, no es que iba primero la A, no, es que todo es relativo. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues este hace otro ciclo. ¿Y qué va a pasar con la roja? Pues la roja sigue su ciclo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar con la azul? La azul sigue su ciclo, ¿no? Entonces, usted allá en el analizador ve múltiples ciclos. ¿Qué pasa si usted colocó aquí la referencia en este punto? Pues, ¿quién ve primero? ¿Quién pasa primero? Pasa la azul. La azul era la B. Después, ¿quién pasa? La amarilla. Después, ¿quién pasa? La roja. Después, ¿quién pasa? La roja es la C. La C. Después, ¿quién pasa? La azul. ¿Qué secuencia es? A, C, B. Ah, ¿qué pasó primero la azul? Sí. B, A, C, B, A, C, B. ¿Qué secuencia es? A, C, B. ¿Ya? Tipos de secuencias. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes invierten dos conductores cualquiera de una conexión, porque aquí lo que tenemos son tres conductores, entonces yo tengo identificado, este es línea 1, línea 2 y línea 3, ¿cierto? Entonces ahí se supone que estoy conectando la máquina en secuencia positiva. ¿Qué debo hacer? Pues la otra máquina que voy a emparalelar también tengo que conectarla en secuencia positiva. ¿Qué pasa si usted invierte dos secuencias? Si usted invierte, perdón, dos fases. Si usted cambia dos fases, las que quiera, invierte la secuencia. Cambia dos fases y va a invertir la secuencia. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Supongamos que tenemos nuestros fasores. A ver. Este es, dibujámoslo clásico, ¿no? Aquí. Listo. Estos son los fasores. Este es A, este es B y este es... ¿Qué secuencia es? Secuencia positiva, ¿no? Usted coloca aquí el observador, a ver qué es lo que pasa con esto. Va a pasar A, va a pasar B, va a pasar C. Es decir, este tipo de secuencia, RST, ABC. ¿Sí? Cambie dos fases, las que quiera. Entonces, ¿qué significa eso? Usted viene aquí con la conexión, línea 1, línea 2, línea 3. Pero usted para ir a hacer allá la otra conexión, invirtió dos y no se dio cuenta. ¿Qué pasó? Invirtió la secuencia. ¿Seguro, profe? Sí, claro. Mire, borre aquí A, borre aquí B e inviértalos, porque invirtió el orden de la alimentación. Entonces este sería B y este sería A. ¿Qué ve el observador? Pasa B. Pasa B. ¿Listo? Después, ¿quién pasa? A. Después, ¿quién pasa? C. Después, ¿quién vuelve a pasar? B. Recuerde que esto gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pasa B, después pasa A, después pasa C. ¿Qué secuencia es? ACB. Se invirtió el orden. ¿Y qué secuencia es? Negativa. Invierta dos fases las que quiera. Bueno, cambiemos esta, C con A.
¿cierto? Entonces aquí pasaría C y aquí pasaría A. Ah, no, volví a dejarlo igual, ¿no? A ver, este sería A y este señor sería C. ¿Qué pasó con la secuencia? ¿Quién pasa? B. Después, ¿quién pasa? C. Después, ¿quién pasa? A. Después, ¿quién pasa? B. Después, ¿quién pasa? C. Recuerden que esto va pasando así, ¿no? Van girando en sentido contrario de manecillas de reloj. ¿Qué secuencia es? ACB. Entonces, siempre que yo cambie dos fases, invierto la secuencia. Sea cual sea las que yo cambie, se invierte la secuencia. Pasa de positiva a negativa, de negativa a positiva. Si yo invierto dos cables. Eso en el oscilograma, pues al invertir dos cables, sería invertir dos señores de estos. Entonces, inmediatamente invierto dos, invierto la secuencia. Entonces, por eso es supremamente importante que se alimenten con la misma secuencia. Si esto es línea 1, línea 2, línea 3, línea 1, línea 2, línea 3, en orden, los dos con positiva. ¿Y por qué? Porque como lo van a ver ustedes por allá en sistemas de potencia, cuando invertimos la secuencia, el índice horario cambia, ¿cierto? Entonces, allá en sistemas de potencia lo van a estudiar de una manera un poquito más profunda. Si yo tengo un DY5, o ahorita en máquinas, cuando repasemos lo de índice horario, lo miramos. Si yo tengo un DY5, es porque cuando yo alimento el transformador con la secuencia positiva, las tensiones de línea del secundario se retrasan 150 grados con respecto a las tensiones de línea del primario. Pero si yo ese DY5 lo alimento con secuencia negativa, se me convierte en un DY7. Entonces, ¿qué pasa? Si yo alimento este con línea 1, línea 2, línea 3, y yo voy a alimentar este, invierto dos cables de conexión, inmediatamente el índice horario cambia, y cuando yo haga la conexión de R con R, S con S, T con T, o X con X, Y con Y, Z con Z, o, bueno, o A, B, C, ¿cierto? Que hay diferentes nomenclaturas, ¿sí? O H1, H2, H3, X1, X2, X3. Cuando yo haga esa conexión, pues entonces va a haber un corto. Entonces, por eso es supremamente importante que a la hora de hacer la conexión, se deben alimentar los transformadores con la misma secuencia de alimentación, ¿sí? Positiva. Y por último, antes de realizar el emparelamiento, pues en realidad verificar las diferencias de potenciales, ¿cierto? Con un multímetro. ¿Y por qué? Porque puede existir un caso, ¿no? Hipotético en el que uno de los bornes esté mal nomenclado, o sea, tenga mal el nombre, ¿no? Bueno, eso sería la teoría del emparelamiento de transformadores. Es algo que es una herramienta bastante importante para poder ampliar capacidad, aumentar la confiabilidad del sistema, sin tener que hacer una inversión o perder un activo que, pues, que todavía esté, ¿no? Bien, ahí repasamos un poquito lo de las secuencias que ustedes habían visto en circuitos. Pero lo que nos interesa, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? Es resolver el ejercicio. Este era el ejercicio. Entonces vamos a llevarnos el enunciado, ¿no? Aquí vamos a tener, vamos a añadirlo aquí a una nueva página. Y vamos a ver qué dice. Entonces, bueno, ahora sí, ya que vimos la teoría, pues tenemos el fundamento para resolver esto, ¿no? Y sobre todo el fundamento para ir ya a la práctica, ya a proponer, ¿no? Utilizar nuevos transformadores. Creo que lo recorté mal. Bueno, ahí se entiende. Dice, se desea ampliar la instalación para alimentar una carga trifásica de 120 kilowatts. ¿Listo? Entonces, la potencia de la carga van a ser 120 kilowatts, con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Por lo que se acopla en paralelo este transformador con otro cuyas características asignadas son las siguientes. Entonces, el transformador 2. El transformador 2 nos dicen que es un YY0. YY0. Una potencia asignada, la potencia nominal es de 50 kVA. Y la relación de transformación es de 3000 a 380 voltios. ¿Listo? La ERCC es del 8%, ¿cierto? La EXC es del 6%. La potencia de vacío, 2 kilowatts. La potencia de vacío se transforma 2 kilowatts.
¿Ya? Dice, calcular los valores de potencias. ¿No? Bueno, vamos a ver entonces conexiones. Resulta que el transformador que teníamos inicialmente, es de 100 kVA. La carga es de 120 kVA, kilowatts, perdón, con factor de potencia 0,80. Ya vimos el transformador 1 se quedaba corto. Tocaba buscar por ahí un transformador de 150, pero salía muy caro. Entonces, ¿qué hicimos? Nos acordamos del curso de máquinas y dijimos, no, vamos a colocarle en paralelo uno de 50. 100 y 50, 150. ¿De cuánto es la carga? 120 dividido en 0,8 de 150 kVA. Entonces ahí salimos al ras. ¿Listo? Pero entonces me acuerdo del curso de máquinas. ¿Cuáles eran las condiciones? Bueno, entonces tengo que buscar que la relación de transformación sea igual. Entonces este es 3380. El que teníamos antes es de 3380. ¿Sí? De 3000 a 380. Cumple. La segunda condición, que el índice horario, el grupo de conexión sea igual. Entonces este es YY0. Voy y busco aquí, a ver, este señor que es YY0. Perfecto, listo. La potencia, bueno, este es de 50, el otro es de 100, no pasa nada. Y lo otro es que buscar que las SC sean iguales. Bueno, ¿cuánto vale la SC de este señor? Entonces me acuerdo que SC, ¿a qué es igual SC? Si tengo RCC y XCC, recuerden que esto proviene de un voltaje en una resistencia y un voltaje en una resistencia, que forman 90 grados entre sí. Entonces esta SC sería 8% al cuadrado más 6%, 6% al cuadrado entre raíz. 8 por 8, 64. 6 por 6, 36. 64 y 36, 100. Raíz de 100, 10. 10%. 10%. ¿Cuál es el SC del anterior transformador? Eso no nos lo ejercicio, pero aquí repasando toda esta cuestión, lo calculamos. ¿Cuánto es el SC? 10%. Entonces, ¿se pueden conectar en paralelo? Sí, va a salir perfecto. Se van a cargar al mismo índice. Es decir, si uno va a 100, el otro a 50 y todo va a estar muy bonito. ¿Ve? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos emparalelar. Bueno, entonces emparalelemos. ¿Cómo emparelelamos? Por fase, ¿no? Recuerden que siempre el trifásico lo convertimos a monofásico y analizamos el monofásico y después nos devolvemos. Entonces aquí, ¿cómo es la cuestión? Tenemos el transformador 1, aquí RCC1, pero vamos a ponerle datos, vamos a ponerle números. ¿Cuánto vale RCC? Eso lo calculamos clase anterior. RCC, ¿cuánto vale? A ver, por aquí, ¿dónde estaba? 5,4 y 7,2. ¿En qué lado estaban? En el primario. Entonces yo sé que voy a trabajar en el primario. 5,4 y 7,2 J. 5,4 y 7,2 J. ¿Listo? Ahora, tengo que colocar acá. Tengo que colocar la resistencia de corto del segundo transformador y la reactancia de corto del segundo transformador. ¿Listo? Bien, ese sería el equivalente fase. No tengo cuánto vale RCC ni XCC, entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues para esto tengo este señor. ¿Qué es RCC? Bueno, yo sé que RCC es el voltaje en la resistencia de corto sobre el voltaje nominal multiplicado por 100. Ah, pero también sé que ese voltaje en la resistencia de corto es ¿quién? La corriente nominal del trafo por la resistencia de corto sobre el voltaje nominal multiplicado por 100. Entonces de ahí puedo despejar ¿qué? RCC. Entonces, ¿quién es la RCC del transformador 2? Sería el voltaje nominal por la ERCC del transformador 2, ¿cierto? Voltaje nominal por RCC dividido entre la corriente nominal multiplicado por 100. Y de la misma manera puedo hacerlo con EXC. Recuerden que la diferencia es que pasa aquí en vez de resistencia, reactancia. Entonces aquí en vez de resistencia, reactancia. Entonces puedo despejar. ¿Quién es la reactancia de cortocircuito del transformador 2? Entonces sería el voltaje nominal por la EXC sobre la corriente nominal multiplicado por el 100%. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesito para calcular? Necesito el voltaje nominal y la corriente nominal. El circuito del transformador 1 está en el primario. Entonces tengo que hacerlo por el primario. Entonces vamos a ver el voltaje nominal. ¿Cuánto vale el voltaje nominal del transformador? 3000.
Pero, como es una conexión estrella, tengo que pasarlo a fase. Entonces, aquí reemplazamos RCC del transformador 2. Voltaje nominal, 3000 sobre raíz de 3. ¿Por qué sobre raíz de 3? Porque lo tengo que pasar a fase, es una conexión estrella. La regulación en la resistencia, ¿cuánto vale? 8%. Entonces multiplicamos 8%. Ojo, esto no es que en la calculadora le coloquen el porcentaje, ¿no? Aquí estoy diciendo que 8%, por ciento es como fuera la unidad, ¿no? Dividido entre la corriente nominal por el 100%. Bueno, ¿y cuánto vale la corriente nominal de ese transformador? Bueno, vamos a calcularla. Entonces yo sé que potencia nominal es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea. Entonces la corriente de línea nominal será la potencia nominal sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. Estamos en el primario, ¿no? Entonces la corriente de línea nominal será, ¿cuánto es la potencia del trabajo? 50 VA. Dividido entre raíz de 3 por 3000 voltios. ¿Y eso cuánto nos da? Corriente de línea nominal. Entonces 50 kVA, 50 exponente 3, dividido entre raíz de 3 por 3000. Y eso nos da un valor de 9,62. 9,622 amperios. Bueno, esa es la corriente de línea nominal. Como la conexión es estrella, la corriente de fase es la misma corriente de línea, ¿cierto? Entonces, colocamos aquí 9,622 amperios. ¿Ya? Y eso nos va a dar el valor de la resistencia de corto del segundo transformador. ¿Cuál es la reactancia de corto? Lo mismo. Entonces, 3000 sobre raíz de 3, entonces ya no es 8%, sino 6%, sobre 9,622 amperios por 100. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa resistencia? ¿Cuánto nos da esa reactancia? Bueno, la resistencia del transformador 2 y la reactancia del transformador 2. ¿Cuánto nos van a dar esos resultados? Bien, muchachos. Continuamos la siguiente clase, día sábado. Esperemos a ver si ya hay una normalidad o hay un pronunciamiento para poder asignar los temas de exposición y poder cuadrar a ver cuándo podemos hacer el parcial y seguir avanzando en la temática. 14.4 da esto. Obvios. Y la XC es simplemente cambiar el 8 por el 6. Muchachos, queda menos de un minuto. Nos vemos en el siguiente encuentro, la siguiente clase. Trataré de subirles los videos. Ya la clase anterior está en el canal. Falta es solo compartirlo ahí por el Tips. Bien, dejamos por acá el ejercicio. Continuamos en la siguiente clase. Les deseo que acaben de tener un excelente día. Nos hablamos el sábado. Que estén muy bien.